Vamos con unos aspectos generales sobre la utilización de este simulador básico para circuitos eléctricos. Algunos conceptos generales. Vamos a tratar de trabajar, por ejemplo, sobre un circuito resistivo en serie. Entonces, ¿qué hacer? Podemos utilizar la batería, la celda. En este caso, para ir por la sencillez, vamos con alguna simbología que se aproxima a la que están teniendo inicialmente en los libros de texto. Las resistencias, podemos utilizar algunas combinaciones, comandos de letras para rotar el elemento, como control R. Vamos a también copiar y pegar componentes. Básicamente, ahí podríamos tener una distribución rápida de las cosas que vamos a utilizar en este circuito. Podemos variar los componentes, por ejemplo, el valor de esa resistencia. Podemos ponerla como, por ejemplo, 100 kiloohmios, 100 megaohmios o simplemente dejarla en ohmios. En este caso, vamos a dejarlo simplemente en ohmios. Esta segunda también vamos a querer cambiarla. Vale, 50 ohmios. Y la tercera, otros 50 ohmios. Ahí está. Modifiquémoslo para que queden igual en la misma unidad. Ahí estamos. Conexiones. Simplemente es darnos cuenta en el extremo de cada componente cuando se nota esa variación de color, indica que se puede hacer la conexión. Presionamos el clic. Cuando llega al otro lado y se resalta también el mismo extremo, suelta y queda hecha la conexión. También se pueden hacer algunos garabatos intentando hacer la conexión. Obviamente es un tanto desordenado, pero para que sepan que sí se puede realizar. Cerrando el circuito, el simulador por sí solo trae algunas facilidades que nos pueden ayudar. Aquí, por ejemplo, ajustamos el valor de esa fuente. ¿Qué se puede hacer cuando iniciamos la simulación? Yo puedo simplemente con el mero posicionamiento del cursor tener algunas lecturas. Por ejemplo, en este caso me está indicando la corriente y también la potencia. Pero puedo utilizar instrumentos de medición, como por ejemplo perímetros, voltímetros. Entonces vamos con algunas consideraciones esenciales al momento de hacer algunas de nuestras mediciones. La corriente se mide en serie, no lo olviden. Pero aquí podría haber algún problema que generalmente se logra ver. Por ejemplo, este caso. Conectar el amperímetro en esta posición sí podría dar la impresión de que está en serie, pero atención a este conductor. Ya eso arruinaría nuestra medición. Entonces, eliminamos el conductor y ahora sí, efectivamente el amperímetro está en serie. El voltímetro se conecta en paralelo. Entonces, por ejemplo, si echamos a correr el circuito, nos va a dar los valores que se están teniendo en ese momento de acuerdo a la simulación. Por ejemplo, en este caso, la corriente me está indicando que son 43.06 miliamperios, que en esta resistencia hay 2.15 voltios. ¿Para qué podría servirnos este simulador? Por ejemplo, si estamos haciendo este circuito en papel para aprender un poquito sobre los fundamentos del circuito en serie, podríamos utilizarlo para verificar si nuestros cálculos están siendo los correctos o muy aproximados a lo que nos da el simulador. Por ejemplo, aquí podríamos verificar un cálculo que generalmente, una magnitud, una forma de medir las cosas que nos ayuda a saber un fundamento de electricidad. Por ejemplo, que la corriente en un circuito en serie es la misma en todos los elementos resistivos. ¿Será que es así? Bueno, pongamos un amperímetro en cada resistencia para saber si es cierto. Ahorita no le estamos prestando atención a las polaridades de nuestro instrumento. Solo queremos ver si esa magnitud es la misma. Y noten como los 3 amperímetros me marcan el mismo valor, 43.06. Ahora, aspectos que pueden ser dignos de análisis posteriormente. ¿Por qué aquí me indica un valor negativo y aquí positivo? Bueno, eso está relacionado con la polaridad. Entonces,
no lo vamos a olvidar, también es algo importante al tomar en cuenta al hacer nuestras mediciones. Igualmente podemos poner la cantidad de instrumentos de medición que necesitemos para verificar nuestros cálculos si están próximos a lo que en teoría deberían dar. Por ejemplo, la suma de 4.31, 2.15, 2.15 nos va a dar prácticamente estos mismos 9 voltios. Entonces, la utilización de este simulador es bastante práctica para verificar conceptos. Podemos también manipular algunas de las cosas que nos indican, por ejemplo, el flujo de la corriente. De una forma un tanto gráfica que quizás se logre apreciar en la simulación, nos muestra este flujo teórico que está teniendo la corriente o los electrones, donde se está viendo por dónde fluyen, inclusive quizás no sea totalmente apreciable, pero hay una variación un poquito en el color de los conductores, representando esas caídas de tensión que puede haber entre cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué más podríamos hacer con este simulador? Bastantes cosas, desde el uso de más resistencias, componentes discretos, con puertas lógicas, algunos integrados bastante útiles, inclusive algunas variaciones con nuestros instrumentos de medición. Por ejemplo, podemos utilizar, acá, se cablea exactamente igual, y en pantalla nos está dando exactamente la misma magnitud que este otro voltímetro. Este trata de asemejar uno como si fuera instrumentación de laboratorio, pero noten que el valor es exactamente el mismo. Entonces, espero que les pueda ser útil esta muy breve introducción al simulador de circuitos LiveWire.